Amigos de BPI TV, establecemos este contacto desde Valencia, Estado Carabobo, quien les reporta Fabiola Mouso. En este momento vamos a escuchar declaraciones de distintos voceros y gremios de trabajadores de varias empresas y gremios del Estado Carabobo, quienes se están pronunciando por la creación de la plataforma laboral unitaria de Carabobo. Todo esto para ellos exigir su respeto a los contratos colectivos. Escuchemos las declaraciones de parte de los voceros. Conformamos Maitec, pero los trabajadores tenemos problemas con el transporte para llegar allá. Se le hace un llamado que hagan su máximo esfuerzo para ir a entregar este documento, ya que le exigimos al Estado que esta marcha, porque esta marcha, nuestro salario no nos alcanza, nuestro salario quedó pulverizado y ahora el Estado viene y saca esta resolución a través de una Gaceta Oficial 41.419, donde aquí no permiten que los ajustes que tenemos en nuestras contrataciones colectivas, ejemplo de Pirelli Venezuela, que es un 75% superior al salario mínimo nacional, esto tiene que ser discutido en mesa técnica en Caracas, porque no puede haber privilegios entre trabajadores según lo que ellos establecen aquí. Hermano, si hay trabajadores profesionales, tienen que devengar más, porque para eso el nivel de estudio dará un mayor nivel de salario. Y es injusto mantenernos a los trabajadores con un salario mínimo que no alcanza absolutamente para nada. Ya fue pulverizado por la superinflación que está azotando este país. Bien, eran declaraciones entonces de parte de la vocería de esta plataforma unitaria. Vamos a seguir escuchando parte de las declaraciones. Por acá se encuentran las enfermeras, quienes también van a declarar al respecto. Buenos días, Carmen Álvarez, vicepresidenta encargada del Colegio de Enfermeros del Estado Carabobo. En la mañana de hoy vamos a hacer la lectura del documento de lo que es la PLUC, la Plataforma Laboral Unitaria de Carabobo. En este documento es el resultado de la convergencia de sindicatos y gremios de trabajadores en pie de lucha del Estado Carabobo, constituidos como un movimiento unitario, cuyo objetivo central es la defensa del salario, de las condiciones de trabajo, del empleo y las contrataciones colectivas. Es una estafa que el salario mínimo recién decretado pretenda imponerlo por encima de todos los beneficios acordados en convenios colectivos y sustituir la correspondencia de los tabuladores y las tablas salariales acordados en los contratos colectivos. Realmente es al revés. El salario mínimo es la referencia base para aplicar el cálculo todos los beneficios de los convenios y de los tabuladores. Los convenios tienen que ajustarse el salario vigente con todas sus incidencias, lo cual eleva nuestro salario. Esto es lo progresivo. Por el contrario, imponer el salario mínimo como lo máximo mediante el engaño de una segunda reconversión monetaria es regresivo, es ilegal, es un exabrupto. Todo el entramado a favor de la utilización de los trabajadores para beneficiar a actores distintos es a este ve como lógico la defensa de su contabilidad, su estructura de costo, su justificación ante la crisis. Presenta soluciones en forma unilateral para seguir obteniendo el lucro y poder, que es su objetivo, no la producción ni el bienestar de la población. Mientras tanto, para nosotros, desde la clase trabajadora, el salario es el medio para vivir plenamente. Esto quiere decir satisfaciendo todas las necesidades básicas y para poder cubrirlo no hay ley que se cumpla. Aún peor, todo desmejorado, el transporte, el comedor, el derecho a la salud, a la educación, recreación, todos estos derechos adquiridos, conquistados, merecidos, se están perdiendo. En diferentes regiones de Venezuela se están dando de manera espontánea respuesta de los trabajadores, ante lo cual Carabobo no es la excepción. Y sí la diferencia, como expresión de la diversidad de actividades económicas, por lo que exigimos soluciones reales, ya que ante la ruina de la economía del país, el gobierno solo ofrece resolverlas con bono o con parche salarial, y allí se agota. Al no tener propuestas organizativas independientes y globales ante el empobrecimiento de las regiones, ahora con una falsa declaración de zona productiva. Como propuesta, decimos, unidad para definir la política integral ante los problemas tan graves que sufrimos los trabajadores comunes a cualquier sector económico, público o privado, empresa o grupos de empresas industriales, comercio y servicio en la región a nivel nacional. El conjunto de los intereses económicos que administran el país lo llevó a la ruina.
Ahora, salvar a Venezuela no es salvar a los que fracasaron. Para nosotros es salvar a los trabajadores. El salario y la producción son ineludibles y los recursos deben ser dirigidos a eso. Unidad para movilizar en defensa del salario en contra de un paquete de medidas de ajustes macroeconómicos con cuyo objetivo es aplanar el salario hacia el mínimo legal, desconociendo los alcances soportados en las convenciones colectivas y en los tabuladores de los salarios. Nuestro objetivo es lograr que nuestro salario cubra la canasta básica. Procuramos los recursos al bienestar con nuestro trabajo, lograr prosperidad para la sociedad mayoritaria de trabajadores, no de quienes especulan y viven de nuestro esfuerzo. Unidad en contra de la criminalización de toda protesta laboral. Fuera la represión de nuestras movilizaciones. Libertad a todo trabajador imputado o preso por reclamar por sus intereses, por su salario y la vida, inclusive por emitir opinión. Unidad en contra de agentes patronales y gobierneros dentro del movimiento de los trabajadores de burocracia sindical, que de la peor forma antidemocrática pretenden imponerse contra los trabajadores en asambleas, acuerdos o leyes antiobreras, sobre todo con salarios de miseria, mediante tablas de hambre que cercenan el progreso hacia un salario que cubra la canasta básica familiar. Unidad en contra de la intervención de RENOS y del CNE en los registros sindicales y en las elecciones sindicales. El marco de regulación para la defensa de nuestros derechos está contenido en los artículos 19, 89, 91, 95, 96 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, garantizados como resultado de la ratificación de convenios internacionales como declaración de la OIT, relativas a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998 y adoptada por Venezuela en los convenios 087, 092, 095 y 122, en los cuales el salario forma parte integral en materia de libertad sindical, derecho a la negociación, protección al salario y política de empleo en el sector público y privado. Unidad con autonomía. La crisis no es generada por nosotros, pero somos nosotros y nuestras familias los más perjudicados. Los que producimos y prestamos los servicios debemos contar con nuestras fuerzas para luchar, con la organización, con nuestros métodos tradicionales, desde la Asamblea de los Trabajadores, pasando por la movilización, difusión de nuestros problemas, actos públicos de ruedas de prensa, la toma u ocupación de espacios, hasta resolverlos terminando con una huelga general. Nuestro planteamiento sobre producción y salario, abrir mesas de trabajo para el diálogo por sectores que incluyan a todas las empresas y organizaciones laborales públicas y privadas, que los comprendan, conformadas por una comisión de trabajo, patrones, organismos e instituciones del Estado que tengan alguna participación o interés legítimo en esa área y presenten un perfil o proyecto de la empresa u organización laboral, de su oferta. Por otro lado, la demanda de productos, bienes y servicios regional o nacional, en función de su cobertura, problemas y dificultades, se determinen sus obstáculos para cumplir su oferta y se les busque soluciones en un plazo acordado, con seguimiento e información de sus avances. Es evidente que la prioridad son las necesidades del país, no las ansias de enriquecimiento de los grupos de poder que hundieron la economía y sacaron sus dólares para paraísos fiscales. Razonar sobre los objetivos a largo plazo de los bienes de importación y exportación, la inversión de capitales correspondientes por parte de la banca u organismos que apliquen sobre el endeudamiento y junto a todo esto las cuotas de compromiso para con nosotros los trabajadores sobre el salario mínimo vital. Las deudas que tienen con nosotros son las que tienen que ser pagadas, contratos vencidos, cláusulas incumplidas, salarios y jubilaciones para satisfacer las necesidades básicas, no para crear miseria. Estricto cumplimiento de las contrataciones colectivas, los tabuladores y las tablas salariales dignas y decentes. Para el caso venezolano, pese sobre nuestros hombros luchar por salir de la
precariedad de vida y empobrecimiento de la población trabajadora formal e informal, privada y pública. Invocamos la necesidad de implementar la PLUC en pro de la unidad sindical, gremial y de la sociedad en general, a consecuencia de la crisis alimentaria y de atención de salud sin precedentes en la historia y en la cual nosotros, los trabajadores organizados, ofrecemos esta plataforma y nuestro compromiso para responder por parte de los trabajadores ante la ruina de la economía del país, insistiendo en dar una PLUC que delimite a este movimiento ejemplar de trabajadores y a su vez sea un paradigma para los otros intentos que se dan a nivel nacional. Inclusive debería ser un llamado a encuentros entre regiones y sectores en lucha, cuyo objetivo sería forjar un encuentro nacional con sindicatos combativos para unificar las luchas por la unidad de la clase trabajadora y la lucha en bienestar de los trabajadores. Estamos en esta plataforma laboral unitaria de Carabobo. Le invitamos el recordatorio que ya el compañero hizo de este jueves 1 de noviembre en el Ateneo de Valencia a agruparnos para dirigirnos en una movilización pacífica a la Inspectoría del Trabajo, donde se entregará un documento de las exigencias de todos los trabajadores del Estado. Esperamos contar con su asistencia. Hay un rumor que aparentemente van a aumentar el sueldo mínimo de nuevo. ¿Perdón? Hay un rumor que aparentemente van a aumentar el sueldo mínimo de nuevo. ¿Eso resuelve algo? Bueno, lamentablemente este es el único país que cada vez que se da el rumor y que se llega a cumplir el rumor, se cristaliza de un aumento de sueldo, en vez de alegrarnos, nos entristecemos. Porque el índice es inflacionario. Cuando apenas se da el rumor, ya es porque todos los costos están súper elevados. Realmente no nos vamos a alegrar, no estamos alegres con ese rumor, y si se cristaliza, menos lo vamos a estar. ¿Cuántos gremios o sectores están involucrados en esta plataforma? En la actualidad tenemos más de 15, pero a su vez dentro de estos 15 hay agrupaciones que conforman 50, 20, 30 agrupaciones sindicales, lo que quiere decir que somos más de 50. Si eran las palabras entonces de la vicepresidenta encargada del Colegio de Enfermeras acá en el estado Carabobo, quien pues se pronunciaba y leía el comunicado de la creación de esta plataforma laboral unitaria en el estado Carabobo, donde asegura que hay más de 50 gremios. Vamos a continuar escuchando las declaraciones. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Mariluz Morales, pertenezco al sindicato de IDESA Fundimeca. Bien, cuéntenos cuál es la situación. Nosotros estamos acá desde el 17 de enero con las instalaciones paralizadas. El patrón simplemente se fue y dijo que no tenía plata, desapareció y no nos ha dado la cara, no nos asegura prestaciones, no nos las garantizan. ¿Cuántos trabajadores se ven afectados? Somos 320 trabajadores, 240 mujeres afectadas acá en esta entidad. ¿Solo mujeres o...? En general habemos 320 trabajadores. Ahora, ¿cuál es el llamado que ustedes realizan? La empresa me asegura que está paralizada. Está paralizada desde el 17 de enero. El llamado es para el ministro de Trabajo, que se aboque a la problemática de IDESA Fundimeca, ya que tenemos 11 meses paralizados, no estamos cobrando salario. Así como resolvió el problema, la problemática en Smurfy en 2 meses, nosotros tenemos 11 meses esperando porque nos resuelvan el problema acá en Fundimeca. Bien, declaraciones entonces también de los trabajadores de Fundimeca, quienes se encuentran además acompañando esta creación de la plataforma laboral unitaria en el estado Carabobo, donde exigen que se haga un respeto a las contrataciones colectivas de estos más de 50 gremios que aseguran están unidos en esta creación de esta plataforma. Ellos aseguran que si se diera un nuevo aumento del salario mínimo no estarían contentos con esta medida, pues no resuelve los problemas de los trabajadores. Nosotros nos vamos a mantener muy pendientes de las próximas acciones de los trabajadores de distintos gremios que hoy entonces se están uniendo en una sola lucha. Desde el estado Carabobo reportó para BPI TV Fabiola Mous.